A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera celebrado un pleno monográfico para abordar una posición común desde Andalucía. Nos parece que el debate de la Conferencia de Presidentes no puede estar hegemonizado o monopolizado por el debate del famoso puente aéreo político Madrid-Barcelona. Y una voz fuerte en Andalucía en la que el Gobierno de la Junta tuviera un expreso apoyo o una posición común con el resto de los grupos, sin lugar a duda nos situaría en un eje de debate que a nosotros nos parece más importante para el buen desenlace del debate territorial en España, que es la voz de Andalucía, la voz desde el sur. Decimos esto porque nosotros consideramos que los problemas de financiación, sobre todo en el ámbito de infraestructuras, objetivos, que tiene mucho que ver con el modelo de financiación, pero sobre todo tiene mucho que ver no ya solo con los recursos que se obtengan del Gobierno central, sino con ese Gobierno central que abre y cierra el grifo, condicionando la capacidad de los gobiernos autonómicos. O lo que es lo mismo, el problema no es solo de recursos, sino de que se conceda a los gobiernos autonómicos la capacidad para establecer de manera discrecional y política el uso de esos recursos en el ámbito de la dependencia, en las prioridades de infraestructura, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la dependencia, pues determinar los beneficiarios, etcétera. Ahora mismo hay en estos años de crisis y de gobierno del Partido Popular, hay una caracterización del uso de las negociaciones gobierno central autonómico para abrir o ser más generoso o menos generoso en la transferencia económica. Bien, con la ausencia de un marco y de un acuerdo que no esté sometido a la discrecionalidad del Gobierno central es muy difícil desarrollar poder autonómico. Digo esto porque yo creo que en la Conferencia de Presidentes se le escapa al Gobierno autonómico algo que a nosotros nos parece muy importante, que es abordar la recuperación del empleo perdido y con una propuesta muy concreta, que es establecer un mecanismo de compensación de todos los años en los que la tasa de reposición ha estado del 10 al 50%, es decir, limitada o reducida del 50 al 90%. Y, por tanto, hacer las cuentas para plantear una compensación de las tasas de reposición que ha estado restringida desde el año 2012 hasta el año pasado, para que la oferta de empleo público en 2017 establezca un mecanismo compensatorio. Eso, por ejemplo, para que se hagan una idea, los andaluces y andaluzas significa que en el SAS estamos hablando de 5.000 puestos de trabajo de una convocatoria oficial si establecemos un mecanismo de compensación de devolver la tasa de reposición al 100% en todos estos años en que ha estado o bien en el 50 o bien en el 10. Cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía dice que va a hacer un genérico fin de petición, una genérica petición del fin de la austeridad, lo tenemos muy fácil. ¿Va a plantear el Gobierno y Susana Díaz en la Conferencia de Presidentes que se derogue el artículo 135 de la Constitución española, que es el artículo que consagra los recortes y la austeridad? Porque si no lo va a pedir, entonces estamos hablando de palabras vacías, generación de expectativas que solamente dan frustración porque el fin de la austeridad tiene una traducción que es la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución tal como está redactado en el acuerdo que tuvieron el Partido Popular y el Partido Socialista en 2011. En esa línea yo creo que se escapa también al Gobierno, y esto es lo que nos hubiera gustado decir, que además de los planteamientos que hace con respecto a los servicios públicos de dependencia, educación, sanidad, el impulso a las políticas activas de empleo, pero a ver cómo se llama esa moza, que es, entre otras cosas, el cumplimiento en el ámbito autonómico de una mayor diligencia a la hora de cumplir las propias, como son los planes de empleo con los ayuntamientos, que ya saben ustedes que se han puesto con un retraso de casi 2 años. El corredor ferroviario y el de Algeciras-Bobadilla, estamos de acuerdo, pero hay otros ámbitos que echamos de menos. Por ejemplo, abordar algo que establece el Estatuto de Autonomía y que tampoco lo contempla, que es una renta básica. Creo que la Conferencia de Presidentes también tiene que hablar de renta básica. De renta básica que lo consagra el Estatuto de Autonomía, en la redacción dada en la reforma de 2007, y que aborda y que debe abordar un debate profundo y justo sobre la necesidad de una garantía de mínimo de ingresos a familias que no lo tienen.